Bien, continuando con nuestra segunda parte del curso, espero que ya hayan visto el primer video, la introducción a este nuestro primer encuentro, nuestra primera sesión, donde estamos conversando, compartiendo un poco lo que es el programa, lo que son los contenidos, el material que ya está a disposición en el aula. Ustedes ya pueden entonces, al entrar al curso de antropología, encontrarse con este material. Yo lo tengo acá de manera impresa, el curso de antropología cristiana, ¿no? En este manual que ustedes van a ir siguiendo clase a clase y que yo también voy a estar siguiéndolo con ustedes, vamos a ir viendo y desarrollando cuáles son las actividades, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para poder llevar adelante los aprendizajes. Eh, y vamos también, que eso me importa, a seleccionar algunos elementos. Vamos a dejar algunos otros ejercicios o tareas que aparecen dentro del libro, lo vamos a dejar fuera. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero viendo algunos correos que ya han llegado haciéndome preguntas, el ejercicio que tiene que ver con la película El pianista, en esta oportunidad yo no lo voy a contemplar. Yo prefiero que vean el video que yo ya subí, la pregunta ¿quién soy yo? Me interesa mucho más que se familiaricen lentamente y con algo muy simple, muy sencillo. Y lo demás lo voy a ir informando y lo voy a ir destacando de acuerdo a lo que se suba o a lo que para la clase o la sesión en cuestión se espera. Se espera como objetivo lograr o conseguir, ¿no? Entonces, para esta primera unidad, para esta primera clase en particular, a mí me interesa presentarle el programa, me interesa que ustedes puedan conocer cuáles son eh, los objetivos que vamos a llevar adelante, cuáles son los rieles, ¿no? Cuáles son las unidades que vamos a abordar. Hay 3 unidades que nosotros vamos a ver en el semestre. La primera unidad tiene que ver con las experiencias fundamentales de la persona humana. La segunda unidad tiene que ver con la religión como respuesta a estas dimensiones trascendentales o a la trascendentalidad del ser humano. Y finalmente ver a Jesucristo que al ser un rostro humano de Dios, porque los cristianos creen que es la encarnación de Dios, es también un rostro divino del ser humano. Y en eso en particular me voy a detener, dado a la expertise que a mí me convoca, sobre todo la persona de Jesús de Nazaret. Bueno, ustedes, como les decía, si se meten a la introducción y metodología de trabajo que aparece en el aula virtual, van a poder encontrarse con las descripciones más específicas de la primera unidad, que es o dice las experiencias existenciales fundamentales de la persona humana. En esta primera unidad, al finalizar, cuáles son los objetivos, cuáles serían como las metas que uno se propone. Primero, reconocer en ustedes la experiencia existencial, la importancia de la respuesta o de buscarle una respuesta al sentido de esta triple dimensión que nosotros como seres humanos percibimos o vivimos, que es vida, muerte y convivencia. El ser humano se mueve en esa triple coordenada, bajo esa triada, que nos hace tomar conciencia de nuestra finitud, de nuestra temporalidad, de cómo las relaciones nos condicionan, cómo muchas veces tratando de buscar quizás el apruebo o estando en tensiones qué sé yo, con la propia historia, con la historia personal, nos damos cuenta que hemos tomado malas decisiones, que muchas veces la libertad la hemos conducido hacia caminos que muchas veces nos hacen perder el norte. Eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con la capacidad de discernir, de elegir, de saber hacia dónde conducir y desde dónde la voluntad nos va a llevar a eso que queremos ser. Por lo tanto, me parece fundamental que al finalizar esta unidad, la primera unidad, no solo nos enfrentemos a la importancia de razonar o de pensar sobre esta triada, ¿no? Vida, muerte y convivencia, sino también conocer algunas respuestas al interior del pensamiento occidental respecto a la pregunta antropológica: ¿quién es el ser humano?
Y es por eso que me interesó de primera instancia colocar este video que ustedes ya seguramente algunos ya lo han visto. Finalmente, reconocer los caracteres fundamentales de la situación de la persona humana en el mundo contemporáneo. Creo que en esto, en el mundo contemporáneo que hoy día estamos, sobre todo bajo la experiencia de la fragilidad que surge con esto del coronavirus, me parece que es pertinente la pregunta que la antropología hace, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es ante la experiencia de la finitud, de la muerte, de la fragilidad? ¿Quiénes somos? Y ante esa pregunta, el cristianismo algo dice. Es interesante, y eso tiene que ver después con la unidad que veremos más adelante, sobre todo la tercera unidad, que es la unidad sobre la persona de Jesucristo como paradigma sobre la pregunta del hombre, como respuesta, perdón, ante la pregunta del hombre. Hay que entender que para el cristianismo, como Dios se hizo hombre, lo humano habla de Dios. Y este Dios hecho hombre, pasa por la experiencia de la fragilidad, de la muerte, de la enfermedad, del dolor. Al menos de la muerte es evidente, ¿no? Desde la tradición cristiana decimos que fue crucificado, muerto y sepultado. Esas tres afirmaciones, crucificado, muerto y sepultado, dan cuenta de la dimensión carnal de Jesús de Nazaret, ¿no? La dimensión humana y concreta. Por lo tanto, es interesante y después nos vamos a ir asomando a esa propuesta para entender por qué hablamos de una antropología cristiana también, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de esta antropología, de esta visión antropológica? Y por lo tanto, a la luz de este Dios hecho fragilidad, la condición frágil que hoy día nosotros percibimos por esta experiencia del COVID-19 o del coronavirus, como más popularmente se le conoce, nos obliga entonces a darnos cuenta que nuestra condición de ser criaturas vulnerables es lo más concreto que tenemos, nuestra carnalidad es lo más concreto que tenemos. Y ahí pareciera ser que el cristianismo algo tiene que decir, porque si el Dios de los cristianos se hizo carnalidad, la carnalidad es un lugar que convoca a la divinidad, a decir algo acerca del hombre. El cristianismo es profundamente antropológico. Eso es lo que de alguna manera quiero también decir, que el cristianismo coloca la mirada en el Dios hecho hombre. San Juan en el capítulo 1, en el versículo 14 del Evangelio dice, y Dios se hizo hombre, y el verbo se hizo carne, perdón. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces es la humanidad de Jesús de Nazaret una respuesta también hasta la pregunta acerca de qué es lo humano. Bien, entonces los contenidos que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad será la pregunta por el sentido de la triple coordenada vida, muerte y convivencia. Vamos a abordar también la pregunta ¿quién es el ser humano? Y la vamos a iluminar con el pensamiento occidental, que es lo que dicen algunos del mundo occidental. Y finalmente, ¿cuáles serían los gozos, las angustias, las certezas y las incertidumbres de la persona humana hoy? Sobre todo en nuestro contexto nacional. Creo que ahí es importante que nuestra mirada se aterrice o sea contingente, que logre cubrir las preguntas que también tenemos hoy. Que no sea solo teoría, sino que también podamos recoger el sentir de quienes están en la calle, de ustedes mismos, mismas, que sin duda tienen una experiencia de vida, de convivencia y de muerte, de finitud, muy potente, y que sería bueno en este curso traerla y compartir. Finalmente, pasando a la segunda unidad, la religión como respuesta a la dimensión trascendente del ser humano. Digo finalmente, perdón, entre paréntesis, porque creo que voy a tener que subir un video más para terminar la clase de hoy. No todas las clases van a tener esta duración
digamos, como video, porque dejando también algunas instrucciones y trabajos para el momento en que estamos en clases, vamos también así ocupando el tiempo que tenemos para trabajar. Pero dada esta ocasión particular, siendo también mi primera vez como profesor de ustedes, quisiera aprovechar este espacio también para irnos conociendo más. Entonces me detengo más en el programa, explicándoles un poco más detalladamente. Espero no serles aburrido en ese sentido. Bueno, la segunda unidad, la religión como respuesta a la dimensión trascendente del ser humano. Importa que ustedes al final de este proceso puedan reconocer la trascendencia como un constitutivo antropológico de la existencia humana. Es propio del ser humano saberse como una criatura finita, pero al mismo tiempo trascendente. Trascendente en el tiempo a través quizás del arte, de la literatura, a través de los hijos, a través de una descendencia me refiero, a través de una ideología, a través de un movimiento político, en fin. El ser humano trasciende, pero además trasciende porque la respuesta no la encuentra en sí, sino que hay respuestas que las va a tener que encontrar fuera de sí mismo. Como hay otras que las va a encontrar profundamente en su interior. Entonces, desde esa mirada, la religión surge como una respuesta a que el ser humano vuelva a ligarse con aquello que es su interior, ¿no? El religare, de ahí viene la palabra religión, que viene a unir las partes separadas, que logra esa unidad primigenia perdida. Logrando esa unidad entonces se puede lograr una plenitud. ¿Cómo se logra esa unidad? Para eso existe el mito, el rito y el ethos, una ética, una forma de comportarse en el mundo que nos va ayudando a sintonizar con el hecho religioso. La religión de alguna manera se va manifestando a través del rito, en el mito y en el ethos, ¿no? O la ética. Y por lo tanto, la invitación sería a valorar las distintas religiones como caminos de búsqueda válidos al fundamento de la existencia humana. Y entender entonces que la verdad absoluta no existe. Existen partes de esa verdad compartidas que conforman un todo. Y que hoy día incluso en esta experiencia de fragilidad que vivimos y que asistimos como mundo, también particularmente como país, pero a través también de lo que hemos vivido como movimiento social, nos damos cuenta que simplemente la búsqueda del bienestar de la persona humana debiera ser el motor de todos los que aspiramos a algo mejor, ¿no? El bienestar del otro, el bien común. Luego, las religiones, si no colaboran en aquello, traicionan lo que medularmente tienen, ¿no? O el centro de su fe, ¿no? Entonces, hay que hoy día mirar también las religiones, creo, de una manera crítica. Es la única manera, creo yo, el único camino honesto que nos va quedando para poder también así darnos cuenta que la pregunta del hombre hoy día, no solo las religiones la tienen que repensar, sino también las distintas áreas que rodean al ser humano. El arte, la política, la educación. Bien. En cuanto a los contenidos que trabajaremos en esta unidad, van a ser dos: el ser humano abierto a la trascendencia y la dimensión y el hecho religioso. Y finalmente, y con esto termino para también dar una última instrucción, la tercera unidad: Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del ser humano. Ya me adelanté un poco, me pasa generalmente, así que les pido disculpas que hablo por adelantado algo que ya tendría que señalarse en este minuto, que tiene que ver con esto de la encarnación, del Dios hecho hombre. Yo creo que lo importante es reconocer en esta unidad la novedad que trae a la experiencia religiosa del ser humano, la experiencia religiosa constitutiva del pueblo de Israel. O sea, ¿qué es lo novedoso que la experiencia religiosa de Israel le puede traer al mundo, ¿no? ¿Por dónde estaría ese legado? ¿Cómo podría ser cómo podría ser reconocido ese aporte? Por lo tanto, es importante también conocer un poco sobre Israel, identificar en las escrituras o en las sagradas escrituras
el contexto histórico-social, la experiencia humana del alejamiento de Dios, que es una experiencia que también este pueblo de alguna manera reflexiona, profundiza, ¿no? Es un Dios que también se aleja, que experimenta la distancia de Él. Eh, y por lo tanto hay una espiritualidad sobre aquel que se siente abandonado por parte de Dios. Algo lo dice Jesús también estando en la cruz. Reconocer entonces en Jesucristo al Dios Salvador del ser humano. Podemos después ahí discutir, me interesaría mucho hablar y discutir, ampliar el tema de qué entendemos por Dios, qué vamos a entender cuando también se dice que Jesús es Dios, o qué entendieron los cristianos también cuando se habló de Jesús como Dios. Pero reconocer en Jesús el Mesías o Jesús el Cristo al Dios Salvador del ser humano. ¿Por qué Jesús salvaría al ser humano? ¿De qué tiene que salvarlo? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia, la tradición cristiana entiende que Jesucristo es un Salvador? Ya vamos a profundizar de eso en la clase que va a corresponder. Falta bastante todavía para llegar a ese curso, ese día, pero vamos a hacer ahí una aproximación interesante a estas ideas que de pronto también serán buenas de construir. Y valorar a Jesucristo como rostro del Padre, o en este caso rostro de Dios, de la divinidad, de aquello que inspira a Jesús. Y el rostro del ser humano, porque también en esa divinidad que ha creado a todos su imagen y semejanza aparece entonces también algo sobre el hombre. Bien, y los contenidos a trabajar sobre esa unidad es que Dios es un Dios de la historia que hace experiencia con un pueblo. El ser humano vive la experiencia de la distancia, del alejamiento, de alguna manera de la autodeterminación. Ya hablaremos de eso también, de qué consiste. Que pueden ser conceptos ahora muy lejanos y complejos, pero ya tendremos el momento para profundizar. Y Jesucristo, Salvador del hombre, y rostro del Padre, como les decía hace un rato atrás, y rostro también de lo humano. Bien, y este curso, la metodología que utilizará, y con esto quiero también ya ir cerrando y terminar sobre todo el tema de las evaluaciones. Yo en el calendario que les muestro y que ustedes van a entrar en el aula y lo verán, están puestos trabajos, están puestos informes, quiz, etc. Eso es para tener en este momento una formalidad. Pero yo quiero que a lo largo del semestre lo que trabajemos sea lo que se denominan historias de vidas o relatos de vida, que puede partir de un relato autobiográfico, como también un relato tal vez compartido desde un tercero, ¿no? O la elaboración de una entrevista a partir de un grupo que quiere trabajar la historia de vida de un personaje y acceder en esta primera unidad a través de este tipo de relatos a lo que es la tríada vida, muerte y convivencia. En la segunda unidad, que tiene que ver con las religiones, trataremos también de rescatar relatos de vida sobre distintas propuestas religiosas que acercan también al hombre a las preguntas cruciales que tenemos en la existencia. Y finalmente, en la tercera unidad, que tiene que ver con Jesucristo como propuesta humana, ver de qué manera hoy día la figura de Jesús de Nazaret viene a ser un desafío social como humano a las preguntas éticas que, por ejemplo, hoy día podemos extraer del conflicto social o de la situación, por ejemplo, que hoy día inflige al mundo esta situación sanitaria del COVID-19. Como ustedes pueden ver, lo que me interesa es que las evaluaciones tengan que ver con el cotidiano, con lo que estamos viviendo y que de alguna manera crucen la existencia. ¿De qué me sirve estudiar antropología cristiana? Que ya si es una obligación que por lo menos tenga ciertos frutos para que a ustedes les sirva en su quehacer diario y en su dimensión profesional, ¿no? Fundamentalmente. Bien, entonces para cerrar, agradezco la atención que pueden tener, que han tenido ya con el primer video introductorio. Para la próxima semana espero que me hagan llegar la pregunta ¿quién soy yo? ¿No? ¿Cómo se entienden ustedes? ¿Cómo se autodefinen o definen al ser humano? Me lo envían a mi correo. Yo no tendré problema de leer todas las respuestas que lleguen del quién soy yo. Y paralelo a ello, que vean el video que aparece que ya está en el aula, ¿no? También un video muy breve sobre quién soy yo, abordado desde la perspectiva filosófica, ciertamente. Y finalmente, que
que se detengan en las actividades que aparecen sugeridas en el libro para esta primera sesión, las actividades que ustedes pueden ver y que la pueden descargar en el aula virtual, y que, por ejemplo, puedan completar algún tipo de las actividades que ahí aparecen, que son parte de la reflexión, que ustedes pueden ir ya reflexionando. Solo lo que corresponde a la primera sesión. Para mí, fundamentalmente, es que se centren en los dos videos de la clase, en el video de quién soy yo, y que me envíen por correo la pregunta quién soy yo, cómo se perciben, cómo por último, si quieren hablar desde tercera persona, qué piensan que es el ser humano, ¿no? Para saber y adentrarnos así de a poco a esta experiencia, a este curso, ¿no?